Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es jueves de oración y los jueves de oración, como aún no nos congregamos, damos una prédica y más tarde, como a las 9 de la noche, de alguna manera nos conectamos todos en ese mismo sentir, cada quien en su hogar, obviamente, y oramos por una lista de peticiones que tenemos. Si gustas participar, pues me escribes y yo te paso esa lista de oraciones para que puedas, como iglesia, orar con nosotros. El tema de hoy se llama ¿Por qué estamos separando la puerta del camino? Vuelvo a repetir, el tema de hoy se llama ¿Por qué estamos separando la puerta del camino? Y toda la humanidad, de alguna manera, sabe que necesita de Dios, solo que no lo admite. Todo ser humano necesita ser salvado por Cristo. Lamentablemente muchas personas pues no lo creen o no lo saben, de alguna manera no les ha llegado la información, porque hay lugares muy lejanos donde aún no les llega la información, y ellos creen que con buenas obras, portándose bien, con un cumplimiento de una continua asistencia a una iglesia, pueden ganarse el cielo o llegar al cielo. Otros piensan que solo con el hecho de ser generosos en la iglesia o ser caritativos en la calle y no meterse con nadie, haciendo siempre las cosas buenas, moralmente bueno, ¿no? Pues cuando venga la muerte física, pues creen que por esto ellos irán al cielo, ¿no? Otros creen que cuando mueren, pues todo se acaba, no habrá cielo, no habrá infierno. Otros creen en la reencarnación, o sea, piensan que tal vez pueden volver a vivir en otra época, tal vez como otra persona o como un animal. Y mucha gente que cree en la reencarnación cree en el déjà vu, ¿no? Dicen, ya viví esto, ¿no? Otros dicen que no hay nada más después de la muerte, así que alma mía, vive y disfruta al máximo, porque cuando mueras, ahí acaba todo. Otros que si mueres, solo vas a dormir para siempre, o sea, no vas a despertar. Otros creen que hay muchos caminos diferentes, y la gran mayoría, pues, creen que estarán con Dios, debido a que Dios es bueno, sin necesidad de ser salvados por alguien. Y algunos piensan que Cristo es el Salvador, pero como ya pagó, Él ya pagó todo, pues solo queda vivir y disfrutar, y no quieren saber nada del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Ahora, lo cierto es que aquí vemos que todos están de acuerdo en que hay una muerte física, pero en lo demás todos difieren. Pero la verdad es la que Dios ha dejado revelada al hombre. Toda esta verdad se encuentra en esa Biblia que o no tienes o la tienes arrumbada por allá, o no la lees. Y la Biblia dice que cuando mueres, esta alma que posee cada ser humano va a ir a un lugar. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 22 en adelante, si puedes abrir tu Biblia, o quieres apuntar la cita bíblica y lo corroboras, yo lo voy a leer ahorita. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hacemos pausa en el versículo 25. Estamos viendo una historia que el Señor Jesús estaba de alguna manera relatando para entender qué pasa con el alma, qué pasa cuando uno muere, ¿no? Podemos notar acá que al morir el alma pues aún vive. El cuerpo pues se hace polvo, pero aquí vemos que el alma aún vive, aún piensa, aún siente, aún tiene conciencia. Vemos que sus sentidos están activos y vemos que siente, porque está diciendo que le refresquen la lengua con la punta del dedo. O sea, vemos que se está quemando y aparte tiene como sed de tanto ardor, calor, hay dolor, siente que se quema. Entonces sabe que está siendo atormentado. Su conciencia obviamente lo está llevando a pedir misericordia, hay conciencia, pero al punto que debemos llegar es que esa alma que se fue al seno de Abraham, ahorita estamos hablando del alma que está en el Hades,
esa alma que se fue al seno de Abraham, y también la otra alma cuando abren sus ojos, o sea, de pronto están en diferentes lugares, ¿no? Vemos que están yendo a dos diferentes lugares. Una está en tormento, abre los ojos y está en tormento, y la otra está en el seno de Abraham. O sea, estamos viendo dos almas en diferentes lugares, y esto quiere decir que son dos destinos diferentes. Dos destinos totalmente diferentes. Cuando un ser humano muere, su alma vive. Su alma vive, pero uno tiene el destino de ir al Hades y otro al seno de Abraham, o sea, en ese tiempo, ¿no? Y el Hades, que es el Seol o el infierno, es algo que aún existe. El otro, ahorita vamos a explicar el por qué ya no está, pero ahorita vamos a dar una explicación para que puedas entenderlo, ¿no? El otro, pues, que se va al seno de Abraham, que es el segundo paraíso, es para que no se revuelvan, voy a explicar lo de los paraísos. Es el segundo paraíso, porque hay tres paraísos. Uno que es el que estaba cuando Adán y Eva fueron creados, donde el Señor los puso allá en ese paraíso, y luego fueron expulsados por causa de la desobediencia, por el pecado. Y el otro es este seno de Abraham, que estaba hasta que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Murió en la cruz y consumó la obra. Entonces estos que estaban en el seno de Abraham fueron llevados al tercer paraíso, al cielo, al tercer paraíso, que es el cielo donde está Dios, está en su trono, está el Señor Jesús a la diestra, está intercediendo. Ahora, volviendo a este punto de las almas, vemos claramente que son dos destinos. El rico, pues su alma dice que fue al Hades, o sea, al infierno. Y Lázaro, su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Entonces la Biblia nos está enseñando, aquí esta es la verdad absoluta. Abre tu Biblia, corrobóralo, aquí nos está enseñando. Y a través de esto, pues ya no podemos seguir cayendo en supersticiones o en cosas que nos han dicho que son engaño. Por eso la Biblia dice que te hará libre. Por eso te digo, abre tu Biblia, busca tal cita bíblica y corrobora, porque de esta manera tú ya no vas a seguir siendo engañado y vas a ser libre, porque va a abrir tus ojos espirituales y te va a conducir a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién liberó de la esclavitud del pecado cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó? El Señor Jesucristo. Él es la verdad. Ahora, volviendo al tema de las almas, ¿por qué cuando muere un ser humano, su alma se va al infierno? Entonces, quiero que apunten esta cita bíblica, no vayan allá, pero dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20, luego lo corroboran. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Y este es el destino de todo ser humano, porque todo ser humano nace con este ADN, lo hemos hablado anteriormente, lo hemos dicho en varias prédicas, y toda persona que nace tiene un destino, tiene una condenación, y es este Hades, que es el mismo Seol, que significa un lugar de castigo final de los malos. Todos somos malos, hemos hablado de esto, no hay ninguno bueno sobre la tierra, nadie puede estar de alguna manera en la presencia de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque traemos desde el nacimiento este ADN contaminado que fue por Adán y Eva. Entonces, todo esto del Seol y el Hades, que es lo mismo, y el infierno es un lugar de castigo donde van las personas para ser atormentados. Se llama infierno. Todas esas personas malas obviamente van para allá, y todos somos malos, pero hay una esperanza, y es lo que vamos a ver ahorita. Así que todos somos malos porque tenemos ese ADN. El Señor Jesús nos da esa esperanza. El Señor Jesús nos da una enseñanza en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, y allá nos habla. Pero primero, antes de ir a ese lugar, a esa cita, quisiera que veamos Isaías 35:8 para que podamos de alguna manera entender este tema, ¿no? Vemos que el Señor en el Sermón del Monte, que ahorita vamos a ir después allá, vemos que nos habla de una puerta estrecha, y Él se compara con esa puerta estrecha, pero también nos habla de un camino angosto. Y Él también es ese camino, ahorita lo vamos a ver. Entonces en Isaías 35:8, este profeta Isaías dijo: y ahí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2, donde Saulo se encuentra con el Señor Jesucristo, que es ahora el apóstol Pablo, el médico Lucas escribe en el versículo 2:
como el que perseguía a los del camino. Y este era Saulo, que menciona que perseguía a los cristianos. El camino es Cristo y obviamente los cristianos son seguidores de Cristo. Entonces, tengo que mencionar esto para que podamos entender qué es el camino, ¿no? Entonces hay una esperanza. El ser humano tiene una culpa, tiene una deuda. No hay uno que nazca que no. Aunque tú veas que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu madre, quien sea, es moralmente bueno, porque hay gente bondadosa, moralmente bueno, que dices, wow, y respetos. Pero como nacemos con ese pecado, estamos contaminados y estamos perdidos y condenados ante Dios, ¿ok? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser humano tiene una culpa, tiene una deuda, está condenado, él no puede pagar, él no puede resolverla. Solo la gracia de Dios en Cristo Jesús puede resolver esto. Esa es la esperanza. Entonces, si pudiéramos nosotros arreglar nuestras vidas por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones, por nuestras propias fuerzas, si pudiéramos pagar lo que debemos con acciones o con dinero, entonces no necesitaríamos de Dios. No necesitaríamos que Cristo haya venido. O sea, no podemos decir que no necesitamos de Dios si realmente Dios sabe que estamos condenados. Pero no lo vemos, no lo sabemos porque no buscamos el conocimiento de Dios, no buscamos la verdad, está en la Biblia. ¿Okay? Entonces necesitamos de Dios. Es imposible que el hombre se salve sin Dios, sin Cristo. Para todos aquellos que piensan que por sus acciones, que por sus méritos, que es generoso, que porque va y participa en las actividades, cualquiera que piense que puede ser salvado por esto está en un grave error. Está en un grave error y no me gustaría que cuando mueras creas que estás yendo al cielo y de pronto abras los ojos como esta alma y estaba en el infierno. Para todos aquellos que piensan que no necesitan de Dios, para aquellos que creen que con su buena moralidad pueden ser librados de esta condenación, o para aquellos que piensan que hay muchos caminos, o que de alguna manera se está predicando que hay muchos caminos, que cualquiera de esos dioses te lleva a la salvación, y esto es una herejía muy, muy grande. Y cuando la persona realmente ya conoce de Cristo y empieza a escuchar esta herejía, se vuelve una apostasía porque empieza a darle la espalda a Cristo. Entonces no hay nada, no hay caminos, ni nadie que pueda salvarnos, solo el Señor Jesucristo. Solo Él puede, solo Él podía y solo Él puede salvarnos. El Señor Jesús ofrece la salvación gratuitamente. Tú no puedes hacer nada, no puedes ganarla con tus méritos. Es más, no valen tus méritos, para que lo entiendas. Todo lo que puedas hacer no vale. Tú no puedes ayudar, pero tampoco puedes creer que por ti o por tus méritos tú puedes ayudar a ser salvado, porque ya creyendo esto estás de alguna manera eliminando lo poco que crees del Señor Jesús y te estás condenando. Así que tienes que comprender que tú nada que hagas, nada que pienses, nada que aportes puede ayudar a la salvación. Eso está en manos de Dios. Solo Dios salva. El Señor Jesús nos ofrece de alguna manera gratuitamente esta salvación. Se llama gracia. Es un regalo de Dios inmerecido. Pero hay una cierta condición. Ahora sí quiero que abras tu Biblia y te quedes allá en Mateo capítulo 7, versículo 13, por favor. Estábamos hablando del Sermón del Monte, pero vamos a ir al capítulo 7. Ahí empieza todo el Sermón del Monte hasta el capítulo 8 termina. Entonces en el capítulo 7, ahí vamos a tardar un ratito, vamos a mantener nuestra Biblia un ratito, porque seguiremos leyendo todos los versículos, no los voy a leer de golpe todos. Así que voy a leer ahorita del 13 y el 14. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Dios escribe algo, o sea, inspira a alguien a escribirlo, es porque es la verdad. Eso va a ser. Pocos son los que la hallan. Y lamentablemente mucha gente se ha ido al infierno. Y mucha gente se va a ir. Pero tú, por favor, sé de los que son esos pocos y ayuda para que otros se salven, porque el infierno está poblado impactantemente de almas que creyeron que podían ser salvadas solo por obras o por otras cosas que ya mencionamos, sin depositar realmente su confianza solo en Cristo. Entonces vamos a mantener allá esta cita bíblica. Vemos que Jesús está hablando a sus discípulos, pero no solo les habla a ellos, también nos habla a nosotros, y nos enfoca en que debemos entender que hay dos puertas
porque está diciendo que prácticamente está diciendo que hay dos puertas. Una es que la puerta estrecha y la otra es la puerta ancha que lleva a la perdición. Entonces nos lleva a dos puertas, nos lleva a dos caminos. Acá dice espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él, y el camino obviamente que es estrecho, que es el que nos lleva al destino, ¿no? Y vemos dos destinos que ya sabemos cuáles, las dos almas, uno fue a un lado y otro fue al otro lado, que es condenación, y el otro es gloria de Dios, gloria con Dios, ¿ok? Entonces toda la humanidad necesita de alguna manera saber que tiene que dirigir su vida a un buen camino. El Señor ha dicho que ha dejado camino de bendición, camino de maldición, así que tiene la necesidad de elegir entre las dos puertas de acuerdo a tu vida. Dos puertas, dos caminos que llevan a dos destinos. Puerta ancha, camino espacioso, destino, perdición e infierno. Puerta estrecha, camino angosto, destino, vida eterna con Dios en el cielo. Entonces nosotros, los que ya conocemos de Dios, ya tuvimos una relación con Dios, o sea, los que nos llamamos evangélicos o cristianos, conocemos que en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí estamos viendo que el Señor dijo que Él es la puerta. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo: yo soy el camino. Estamos viendo que es el camino. También dijo: soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero estamos enfocados ahorita en la puerta y en el camino. Así que como creyentes, como cristianos, entendemos que el Señor Jesús es la puerta y el camino y la vida eterna. Y no solo es la puerta, porque a veces creemos que solo es la puerta, que Cristo solo es la puerta. Ahora, si sabemos que el Señor Jesucristo es la puerta, vemos que es el camino, vemos que es la vida, debemos preguntarnos por qué estamos separando la puerta del camino. ¿Por qué no estamos tomando en cuenta las otras revelaciones que dice acá que es el camino y la vida? ¿Por qué decimos que somos de Cristo y que amamos a Cristo y despreciamos el camino que es Cristo porque no lo seguimos? ¿Por qué muchos en todo el mundo lamentablemente están enseñando el evangelio a medias? Solo enseñan entrar por la puerta estrecha, pero no hablan del camino. Hacen creer que el Señor Jesús solamente es la puerta y no están tomando en cuenta que hay un camino, y no es un camino fácil. Porque se debe decir: ya hemos recibido a Cristo, ya somos cristianos, y cuando le preguntas ¿por qué dices que eres cristiano? Ellos dicen: pues porque tomé mi decisión y repetí la oración que ellos me dijeron. Pero no has entrado a la puerta por tomar una decisión y repetir una oración. No has entrado a la puerta ni estás en el camino. Esto no es lo que el Señor Jesús quería enseñar. El Señor Jesús no solo nos revela que Él es la puerta, también nos revela que Él es el camino. Y si verdaderamente te has arrepentido de ser un pecador por naturaleza y reconociste que siempre estás con tu día a día ofendiendo, yendo contra Dios, y verdaderamente te arrepentiste y confesaste tus pecados porque estás arrepentido, porque hay frutos de arrepentimiento, porque reconociste que solo el Señor Jesús es quien te puede salvar, solo Él quien quita el pecado del mundo. Si reconociste que es el único que te puede liberar y que es el camino a ese destino que es la vida eterna con Dios en el cielo, pues hiciste esto, has llegado a la puerta estrecha. Has llegado a la puerta estrecha. Pero si después de, según tú, llegar a la puerta estrecha, aún así ves que sigues viviendo un camino angosto, eso quiere decir que no hay una verdad en ello. Porque si tú, después de decir que bueno, yo ya entré a la puerta o ya llegué a la puerta, pero mi vida refleja una vida como sin Dios, una vida sin Cristo, una vida mundana, una vida como la de los demás que no conocen a Dios, que anteriormente así éramos nosotros. Pero si vives así, entonces sigues viviendo en un camino, pero no el camino estrecho, sino el camino ancho. Estás en el camino ancho, sigues en el camino ancho. Créeme que si tú estás pensando de esta manera, solo de alguna manera te has engañado. No has llegado a la puerta, ni siquiera a la puerta estrecha, sigues en la puerta ancha. Vives el camino de alguna manera espacioso, grande, ese que lleva a la perdición.
Porque el camino que es al destino que es en el cielo con el Señor es un camino sinuoso, un camino muy difícil. Es angosto, dice la palabra. Entonces, tú estás en ese camino espacioso. Si tú dices que eres de Cristo, pero estás en ese camino espacioso que lleva a la perdición, es porque se está viendo en tu diario vivir, se está viendo en tu estilo de vida, se está viendo en tus frutos. Y tus frutos no te hacen diferente a los del mundo, sino que tienes frutos del mundo. Vives como el mundo. No te has dado cuenta que solo tomaste una decisión y solo repetiste una oración que ellos te hicieron repetir y que no es real tu cambio, tu llamarte cristiano. No es real. Hay una evidencia. Un cristiano, un verdadero cristiano, vive constantemente en arrepentimiento, vive constantemente en confesión, porque sabe que en el camino se va a estar manchando de pecado. Sabe que sigue pecando, pero que Cristo ya obró en él y que él puede venir al trono de la gracia, a recibir misericordia y oportuno socorro, y puede venir a confesar sus pecados, y dice que el Señor que él es fiel y justo para perdonar, pero él ya lo sabe y realmente vive como una persona arrepentida, como una persona que camina con Dios, muy cerca de Dios. No vemos a una persona que esté caminando como la gente que no conoce al Señor. Tiene que ser hombre o mujer, cualquiera debe caminar con Dios, que vean en su caminar que están juntamente crucificados con Cristo. Recuerda que se puede intentar llegar a la gloria, pero no se va a llegar. El Señor Jesús se lo demostró a Pedro cuando Pedro quería que no vaya a la cruz. Tú tienes tu mirada en las cosas terrenales, humanas. Quítate de mí, Satanás. Me eres de estorbo, me eres de tropiezo. Entonces no se puede llegar a la gloria si no realmente llegas a la cruz. Tienes que vivir juntamente crucificado con Cristo. Y no estoy diciendo que crucificado de alguna manera literal, sino que eso implica que hay un sacrificio. Eso implica que tú reconoces que Cristo tomó tu lugar como sustituto y que tú eres de Él y caminas en santidad, y que lleva obviamente una oposición, porque vamos en contra del mundo, vamos en contra de lo que este mundo de alguna manera ha manejado como su sistema. Así que no se puede llegar a la gloria, o sea, no se puede llegar al destino sin antes pasar por ese camino difícil, camino de sacrificio, como Cristo lo hizo, y eso es lo que tú tienes que hacer. Cristo es el camino y tú tienes que seguirlo. La mayoría de los que dicen que ya son creyentes, que ya son conversos, pues siempre hablan del momento de su decisión, de su oración, de su supuesta conversión, y ellos sienten seguridad en lo que hicieron. O sea, porque creen que han pasado por la puerta estrecha, pero nunca hablan de un destino, de un estilo de vida, nunca hablan de un camino, sino que se ve el camino de alguna manera ancho en su vida, no el camino angosto. Entonces toda su confianza la han depositado en ese momento del pasado en que ellos tomaron una decisión, repitieron una oración, y ellos como que hicieron una obra, al hacer esto como que hicieron una obra como que meritoria de ellos para recibir la salvación, y eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que Jesús quería que aprendiéramos, que entendiéramos, es cómo se podía recibir esa salvación. Y esto es por medio de pasar por la puerta estrecha, por medio de recibir a Cristo, por medio de la sola fe en Él. Lucas, el Evangelio de Lucas, no pierdas Mateo 7, estamos en el versículo 14, pero apunta a Lucas capítulo 13 y 24, es una referencia que vamos a dar. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podríamos saber que hemos de alguna manera entrado por esa puerta angosta? Bueno, lo vamos a saber cuando veamos que estamos caminando en ese camino angosto. Si tú no estás caminando en ese camino angosto, creo que no has entrado por la puerta angosta. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, cómo te conduces en todo lugar, cómo piensas, no solo tus conductas y actitudes en tu casa, también en la iglesia, no solo en la iglesia, porque en la iglesia es donde más nos comportamos así como que bien, y en nuestra casa lo hacemos peor. Lo dije al revés. No solo como las actitudes que tienes en tu casa, sino también las actitudes
perdón, en la iglesia, sino también esas actitudes en tu casa y en todo lugar, en tu trabajo, en tus lugares que visitas, no lo sé, tal vez esas actividades te llevan a muchos lugares, en todo lugar, esos pensamientos, esas actitudes tienen que estar en sintonía al estilo del Señor Jesús y no al estilo del mundo. Debes de caminar como el Señor Jesús caminaba, y esa es la evidencia, y debe ser una evidencia muy, muy radical, a diferencia del mundo. Ahí es donde vas a saber si has entrado por la puerta angosta. Lamentablemente, esto que estamos predicando ahorita, la gente lo toma como exagerado. La gente natural se entiende que lo tome como exagerado, pero lo que es triste y lamentable es que los cristianos lo tomen como exagerado, lo tomen como legalismo, lo tomen como religiosidad, porque estas son las condiciones que Dios ha puesto y no han cambiado. Su palabra no cambia, es inmutable, y no cambia porque haya cambiado la época, la temporada, no, es inmutable. Muchos son los que dicen que han pasado por esta puerta estrecha, muchos. Pero es evidente que no, porque siguen caminando en el camino espacioso. Y el caminar en ese camino espacioso está evidenciando que aún no han pasado por la puerta estrecha. Así que el que ya verdaderamente entró por la puerta estrecha es porque ya tiene al Espíritu Santo. De alguna manera tienes que entender que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no puedes vivir una vida cristiana. No se puede caminar en ese camino angosto. No podrías llevar ese camino. Entonces, estas palabras que aquí menciona Lucas en el Evangelio de Lucas que acabamos de leer, esforzaos, indican dificultad. Enseñan que no es fácil llegar a la gloria de Dios. El significado de esfuerzo es ir con todo. Es por gracia que la recibes. Es por gracia. Pero después de que ya lo recibiste, tienes que ir con todo. Tienes que ir como si hubiera una guerra. No es fácil seguir el camino. Podríamos preguntarle a aquel joven rico que vino al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, pues vende todo esto que tienes, tus riquezas, y dalo a los pobres y sígueme. O sea, es difícil renunciar a lo que nosotros tenemos. Solo cuando el Espíritu Santo viene, renuncias totalmente a todo. Habrá algunas áreas en las que estás atorado, pero tarde o temprano el Señor va a hacer la buena obra, Él la va a completar. Va a doler un poquito más. Es mejor que uno lo entregue. Pero Él ya es tuyo, es tu Padre, o sea, me refiero a ya le perteneces. Entonces, ese joven rico, si le preguntamos, ¿fue angosto o fue ancho lo que ibas a tomar y no decidiste? Bueno, mejor dicho, sí decidió el ancho. Decidió tomar el ancho. Podemos preguntar a los apóstoles que el Señor Jesús pues fue y les dijo, si quieren seguirme, vamos, dejen todo. A ellos le podemos preguntar, ¿dejar todo es difícil? Para un inconverso esto es totalmente imposible. Para un inconverso no se puede desarraigar, no tiene el poder sobrenatural que el Espíritu Santo da. Entonces será evidente que si una persona quiere aparentar ser algo, será evidente que no lo es. Van a decir que tú eres cristiano, pero van a decir que eres hipócrita, porque van a ver tu falsedad. Acá dice, esforzaos a entrar. Y es un término que se llama aginosomai, que significa en griego luchar, agonizar, luchando. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, Pablo lo menciona como luchar, todo aquel que lucha se abstiene de todo, como una competencia, como que das todo y esfuerzas todos tus músculos, tus nervios por alcanzar el objetivo. Colosenses capítulo 1, versículo 29, igual Pablo dice, pelea. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla. Entonces vemos que acá en el Nuevo Testamento se está empleando estos términos que van relacionados con esta esforzados como carreras, como guerras, para enfatizar lo serio y lo intenso del conflicto que hay con las cosas, nuestras cosas, que son concupiscencias, nuestras propias debilidades, significa concupiscencias, o la oposición del mal. Entonces, es muy difícil
de veras estar incluido en ese remanente de los que se salvan. Son pocos, él dice, pocos son los que la hallarán. Es muy difícil estar contado entre ellos. ¿Cuántas personas quieren esforzarse por algo así? No hay muchas. No hay muchas, casi no hay personas. Pero, ¿qué tal cuando, por ejemplo, alguien va a tomar la decisión de jugar en un partido de fútbol? Y digo, no es que sea malo, ¿no? Pero, wow, esfuérzate, da todo. ¿Qué tal cuando alguien va al militar y su hijo se hace militar y da todo, hijo, y wow, orgullosos? Pero cuando se trata de esforzarse en las cosas del Señor, no hay esa motivación de parte de los padres. No están dejando una herencia. Creen que lo material es herencia. La mejor herencia que tú puedes dejar es que conozcan a Cristo. Por ejemplo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si de pronto viniera una guerra? Si viniera una guerra a nuestro país, a México, y estuviera matando a todo mexicano, a todos, sin excluir a todos, vendían a las casas, matan, violan a las mujeres, igual a los niños, matan a los ancianitos, matan a los bebés. ¿Tú qué harías? Y te voy a decir lo que tú harías. Sin pensarlo, darías todo tu esfuerzo por defender a tu familia, por defender a tus compatriotas, y eso harías sin pensarlo, lo harías con todo lo que tienes, y eso es lo que es esforzarse. Esta palabra, a eso se refería el Señor Jesús, a darlo todo. Entonces, cuando tú realmente escuchas el Evangelio, porque obviamente no puedes tener este enfoque si tú no has escuchado el Evangelio. Primero tienes que escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo te va a convencer en tu fe natural, no en tu fe divina porque no tienes, sino en tu fe natural. Te va de alguna manera a convencer de cuál es tu realidad, que eres una persona en estado pecaminoso desde que naces. Entonces, cuando te convenza de esto, vas a rendir tu vida, te vas a arrepentir, vas a rendir tu vida al señorío de Jesucristo, pero lo vas a hacer de corazón. ¿Por qué? Porque hubo una convicción del Espíritu Santo, pero porque escuchaste el Evangelio. Entonces, cuando esto pasa, obviamente vas a de alguna manera convertirte a Cristo, y en tu mente y corazón vas a saber que Cristo también es el camino, que no solo es la puerta, sino que también es el camino, y que hay que transitar tras de Cristo en ese mismo camino, porque Él es el camino, hay que transitar en Él. Pero también sabrás que por la gloria de Dios, por la gracia que Dios da, vas a poder hacerlo, porque no viene de uno, sino es porque el poder del Espíritu Santo te da la gracia para que puedas caminar por Él. Porque muchos no podrían, o sea, de hecho nadie podría si no hay ese poder sobrenatural. Un verdadero creyente que ya tiene realmente al Espíritu Santo, pues tiene la fortaleza, tiene el poder para hacer lo que sea necesario para andar por ese camino que es estrecho. Y tal vez en el camino te caigas, nos caemos, pasamos y caemos, tal vez nos desviemos tantito, pero ya le pertenecemos a Dios. Ya somos de Cristo, ya somos hijos de Dios. ¿Y qué pasa cuando ya somos hijos de Dios? ¿Qué pasa cuando Cristo es nuestro Salvador y nuestro único Señor? No nos desampara, jamás nos desampara. Dios nos ha recibido como a hijos, es Dios nuestro Señor, es nuestro Dios, y Él ya nos conoce. Ya nos conoce, entonces ¿qué va a hacer? Nos va a dar la fuerza necesaria para que nos volvamos de alguna manera a ese camino que es estrecho, que es sinuoso, que es difícil. Te va a dirigir para que no nos sigamos desviando ni a derecha ni a izquierda. Y si nos desviamos por nuestras concupiscencias, o sea, nuestras debilidades, una vez, otra vez y una tras otra, obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Dios, como Padre, va a disciplinarnos. Va a corregirnos, va a castigarnos como un padre castiga a un hijo. No va a castigarnos como a un delincuente, porque ya no somos delincuentes ante Dios, ya no estamos en contra de Él, sino que somos hijos que nos estamos saliendo del huacal, y nos va a castigar como a sus hijos. Entonces nos va a disciplinar, nos puede azotar, pero lo hará porque nos ama. Porque nos ama y no dejará que nos pase algo peor. No nos castigará de una manera que, wow, oye, de veras que no, ese castigo es para los impíos, para los que rechacen al Señor. Tú ya no vas a recibir ese castigo, pero sí un castigo de corrección, de disciplina, lo vas a recibir. Entonces, si un verdadero cristiano se
se empieza a apartar de la fe, algo va a hacer el Señor, algo va a suceder, va a haber una corrección, una disciplina de parte de Dios. Y la final de esta disciplina, la final de este castigo de padre a hijo, la final de esta corrección es para que vuelva al camino angosto, no al espacioso. Porque ¿de qué sirve que venga la disciplina y te vuelvas otra vez al mundo? No, al espacioso, no, al angosto, vas a venir al angosto. Para los que no son verdaderos creyentes, ellos no tendrán esa disciplina de Dios. Tal vez se desvíen porque estén con sus fuerzas caminando, queriendo caminar como cristianos, pero no podrán, y obviamente se van a desviar, pero no habrá disciplina. Si no hay disciplina de parte de Dios en tu vida, preocúpate y ocúpate. Dobla rodillas, clámale, suplícale que te perdone. Entonces es la evidencia de que no son de Cristo, por eso no hay temor a Dios y hacen lo que les plazca y se desvían, aunque digan que se llamen cristianos, aunque se pongan la camisa y acá diga cristianos. El Señor no es su Señor. El Señor en el texto que estamos viendo ahorita del Evangelio de Mateo capítulo 7, el versículo 15, que es el que sigue, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 15. Ahí estamos. Los lobos no van a entrar como lobos a las iglesias. Los lobos obviamente van a de alguna manera vestirse como oveja, lo dice la palabra. Entonces no van a entrar a la iglesia ni a nuestras vidas como si fueran un lobo. Entonces tienen que diferenciar, tienen que saber, tienen que discernir, tienen que probar a los espíritus, porque estos hombres y estas mujeres van a entrar como hombres y mujeres de piedad. Van a entrar como verdaderos cristianos, van a parecer hombres y mujeres de luz. Y recuerda, estos lobos son de Satanás. Y Satanás era un ángel de luz. Satanás es astuto y sus fieles también lo serán. Aparentarán ser ángeles, o sea, como de luz, pero son astutos y obviamente van a ver la manera de influenciarte, alejarte de Dios. Entonces estos lobos, tienes que entender que no andan solos. No andan solos, andan en manada. Andan en manada, no se presentan ante nosotros como uno solo y como una oveja, sino como un lobo, sino como una oveja, pero empiezan a atraer a más personas. No se infiltran así nada más. Ellos se infiltran de alguna manera, que van trayendo, ¿para qué? Para que puedan de alguna manera en manada ver quién es el débil, alejarlo y devorarlo. Así que se escabullen como buenos cristianos, pueden tener conocimiento bíblico, pueden aparentar ser hombres y mujeres de oración, no andan solos, andan en manada. Muchos de ellos dicen: el Señor conoce mi corazón, y buscan, como dije, a los débiles para devorar. El Señor es todopoderoso, nada escapa de Él. Él está en total control, no hay imposible para Él, y Él va a sacar toda esa maldad a la luz. Él de alguna manera va a hacer algo que todo lo que ellos son, toda esa basura va a salir a la luz. Así que nosotros no tenemos que saber qué hay en sus corazones. Tarde o temprano el Señor va a hacer que salga todo lo que hacen, maquinan, la pudredumbre, todo lo que tienen por dentro va a ser expuesto, porque de la boca del ser humano sale lo que tiene en su corazón. Dios hará que empiecen a sacar sus garras, a sacar sus malas intenciones, sus malas actitudes, sus malas acciones. Con eso van a demostrar que no son ovejas, sino que son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Su diario vivir demuestra quiénes son. Hasta el traje de oveja se les va a caer, y va a salir a la vista las orejas de lobo, va a salir los dientes filosos, va a salir la cola, y será evidente que es una manada de lobos rapaces que tenía intenciones de destruir la obra del Señor. Pero el Señor tiene control de su rebaño. Entonces, mucha gente podrá confesar que es de Cristo, podrá participar en muchas actividades de la iglesia, podrá tener la cabeza inflamada de tanto conocimiento bíblico, pero su caminar lo va a delatar si eso no es. No, estos que no crecen en madurez, o sea, no maduran espiritualmente, no buscan la santidad. Entonces debemos probar a esas personas, a esos espíritus, dice la palabra. Debemos examinar su vida con mucho cuidado y reconocer quiénes son para exponerlos, porque a veces pasan desapercibidos, pero el tiempo empieza a mostrarnos, el Señor empieza a sacar a la luz poco a poco. Entonces podemos de alguna manera identificarlos
cuando esto pase, y obviamente nuestro deber es obviamente denunciarlos, pero también debemos evangelizarlos. Debemos tratar de arrebatarlos para Cristo, como dice el libro de Judas, un libro antes del Apocalipsis. Ahí dice que debemos arrebatarlos, pero con cuidado. Debemos ser prudentes, debemos de alguna manera con mucho cuidado presentarles el Evangelio y no contaminarnos. Porque a veces nos metemos allá y nos contaminamos. No, debemos de alguna manera predicarles el Evangelio, evangelizarlos, y si el Espíritu Santo los convence, pues qué bendición. Pero si no, el Señor Jesús limpia su iglesia constantemente. Continuamos en el versículo 16 de Mateo 7, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí el Señor está dando la clave. Por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos. A los verdaderos cristianos, obviamente, vas a ver que tienen buen fruto. Los vas a reconocer porque realmente tienen buen fruto. Pero a los que no son, esos que según ellos tomaron una decisión y repitieron una oración y dicen que son de Cristo, pero no hay frutos, allá mismo el Espíritu Santo va de alguna manera mostrarte que ellos no son, que ellos no están dando fruto, que ellos no están produciendo fruto porque no son verdaderos creyentes. Entonces tenemos que entender que la evidencia obviamente será sacada a flote. No debemos creer que porque tomaron una decisión de una oración y dicen que son de Cristo es una verdadera conversión. No, eso no. El fruto es el que va a mostrar si verdaderamente es. Porque a veces no vemos el fruto y una persona: yo soy cristiano, yo oré, tomé la decisión, yo soy de Cristo, Cristo vive en mí. Escucha alabanzas, levanta las manos, bueno, todo. Pero si no hay fruto, ahí es donde vas a reconocer que no es. Porque cuando un verdadero cristiano se convierte, va a pasar como pasó con Saulo, cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús, que ahora es el apóstol Pablo. Pues hubo un tremendo cambio radical de perseguir, matar, asolar a la iglesia, a defender a la iglesia, predicar el Evangelio, defender el Evangelio, luchar por el Evangelio, morir por el Evangelio de Cristo. Esa va a ser la diferencia. Entonces, aquí dice el Señor claramente: de los espinos no se puede cosechar uvas. Una persona que no es de Cristo, no va a salir algo bueno de él. No se pueden cosechar uvas. De la mala hierba no se puede cosechar higos. Entonces el Señor pone los puntos muy claros, porque hemos caído en el error, tenemos una vista muy baja de una verdadera conversión, porque hemos creído que solo por el hecho de llamarnos cristianos ya lo somos, y eso ha hecho que realmente la iglesia se pervierta. El Evangelio ha sido pervertido. Millones de personas en el mundo, ¿qué hacen? Viven engañadas creyendo que son cristianos, creyendo que son de Cristo, creyendo que si mueren van a estar con el Señor. Se autonombran cristianos por el hecho de haber repetido la oración que les pidieron que repitan sin arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos misioneros de diferentes iglesias siguen predicando este evangelio diluido, esta doctrina que no es correcta, que solo está de alguna manera engañando a las personas porque está haciendo números. A ellos lamentablemente solo les interesa el dinero, los números hacen dinero. Y debe interesarte los números, pero porque dices, bueno, son almas que el Señor está ganando para Él, pero no enfocarnos en números, porque esas almas no están ganadas para Él. Esas almas, aunque digas son de Cristo, no son de Cristo. Entonces están causando un daño, de hecho están causando más daño que las propias sectas. ¿Por qué? Porque viven creyendo que lo son. Muchos están desviados y se desvían y desvían colateralmente a otros, sus hijos, su familia, y estos a otros, y así es una cadenita, como el virus. Están desviando a mucha gente. Y acá dice el Señor: del árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, el inconverso no puede dar buenos frutos para agradar a Dios. Pero tampoco se puede del árbol bueno que dé malos frutos. Si tú eres del Señor, tú no puedes estar dando malos frutos. El cristiano no puede dar malos frutos, y no es que no peque, porque ya tocamos ese tema anteriormente, pero hay una cosa que pasa en el creyente. Él tiene una nueva naturaleza y una vieja naturaleza, y hay una lucha constante de esto, de los pensamientos
y acciones en santidad, o los de la vieja naturaleza, ¿no? Que son de la carne. Entonces, obviamente tienen que enfocarse en los santos, ¿ok? Entonces no puede producir un corazón que ya es convertido al Señor, no puede producir frutos malos. Es una nueva criatura que va a producir frutos buenos. El verdadero cristiano va a estar luchando contra el pecado, va a estar crucificando su carne, se avergüenza cuando cae, porque cae a veces porque aún estamos en esta naturaleza, o sea, tenemos esta naturaleza, aún estamos no tenemos un cuerpo glorioso, aún se nos van los ojos a muchos, otros la codicia, otros, bueno, muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, es importante que el verdadero cristiano, cuando pasa esto, el Espíritu Santo le redarguye y se avergüenza, y inmediatamente busca ir a la presencia del Señor en oración para pedir perdón, para confesar su pecado, para no volver a hacer ese sucio, sino se limpia y vuelve a caminar en ese camino difícil. Entonces, es imposible que un cristiano regrese a su vida pasada, a la basura que vivía. Puedes caer, sí, pero no vuelves a ese camino. Entonces, no reduzcamos lo que es la obra de Dios, porque la hacemos como muy pobre. O sea, no reduzcamos la obra sobrenatural que Dios hace de veras en el ser humano cuando se convierte, porque no lo reducimos a decir, es que hizo la oración, repitió la oración, tomó la decisión, repitió la oración, y yo estaba presente, yo lo vi. Esto no es realmente el evangelio, el poder de Dios para la salvación. Estás reduciendo la obra sobrenatural de Dios. Es una metamorfosis lo que pasa cuando Dios obra en tu vida. Hay un nuevo nacimiento, porque Dios no puede ser engañado, y con una oración no vas a engañar a Dios. Dios no va a hacer la obra, no va a hacer esa metamorfosis. Entonces deja de evangelizar de esa manera, deja de predicar de esa manera, porque al mismo tiempo tú vas a dar cuentas. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Muchos están enseñando que esa decisión y la repetición de esa oración los hace justos ante Dios, pero estamos viendo que no, que eso los va a llevar a un infierno. Ellos están dando una mala interpretación, una mala enseñanza. Entonces hay que corregirlo. Todo cristiano que no da buen fruto, acá dice que es echado al infierno. O sea, un árbol que no ha sido cambiado, por decirlo así, una metamorfosis, que no ha sido hecho un árbol de mangos, no va a dar otros frutos, ¿no? Daría mangos. Pero si da otros frutos, obviamente va a ser echado al infierno. Si da espinos, va a ser echado al infierno. Entonces, Dios no solo justifica cuando hace su obra sobrenatural, primero regenera. Por medio de la regeneración viene la fe, viene la justificación, o sea que nos salva de la condenación del pecado y nos hace nuevas criaturas que en automático hacen producir buenas obras. Empezamos a hacer cosas que son agradables a Dios, empezamos a obedecer su palabra, empezamos a seguir el camino sinuoso, seguimos a Cristo. La persona que confiesa ser de Cristo pero no hace esto, no tiene el fruto, obviamente no es un creyente. Debería tener una vida diferente si fuera creyente, pero no tiene ese fruto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir al infierno. Va a ir al infierno, ahí lo dice. No es que una persona haya perdido su salvación, porque dice, perdió su salvación. No es que haya perdido su salvación, nunca le fue dada, nunca hubo una conversión. No hubo conversión porque no hubo verdadero arrepentimiento para perdón de pecados. En el versículo 20 de Mateo 7 dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, los evangélicos o los cristianos evangélicos y cristianos es lo mismo, ¿no? Nunca hablamos de frutos, siempre caemos en el error de hablar de esa decisión y de repetir esa oración que nos dijeron. Cuando debemos ver que haya frutos, debemos enfocarnos en los frutos. Se vuelve una idolatría cuando se enfoca solamente en esa decisión de repetir esa oración. Los hombres no están confiando en Cristo, no están confiando en la obra que hicieron. Espérate, yo tomé una decisión y yo repetí la oración, pero no están confiando en Cristo, están confiando en sus propios méritos, en su propia decisión.
Y Cristo es el que hace la obra en nosotros. Por su gracia somos atraídos a Él y convertidos. Entonces estamos errando en enseñar que por obras, cumpliendo ellos esta decisión de esta famosa oración, que por eso pueden ser salvos, que por eso son cristianos, que por eso son evangélicos. ¿Por qué? Porque les dijeron esto, pues les aseguraron que ahora ya son cristianos y que lo único que tienen que hacer ahora es ir a esa congregación constantemente a dejar su dinero. Y no es así. Porque cuando el Señor le diga a cada uno de estos que predicó, o que evangelizó, o que engañó, mejor dicho, cuando el Señor llegue esa persona que tú engañaste a la presencia de Cristo y le diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, vas a dar cuentas del mal que hiciste, porque también vas a tener un juicio. Vas a dar cuentas del mal que hiciste. Está escrito que mueres y que luego hay un juicio. Vas a dar cuenta que engañaste, que diste una doctrina desviada, una doctrina errónea y que llevaste a condenación a muchas personas. Perdón, se cortó la grabación, vamos a continuar. Estamos hablando de que cuando lleguen esas personas a la presencia del Señor y el Señor les diga, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, pues que vas a tener que dar cuentas de estas personas, vas a tener un juicio. Dice la palabra que mueres y hay un juicio después de la muerte. Entonces el mal que hiciste en enseñar esa doctrina desviada, una doctrina totalmente errónea, ¿acaso le vas a decir al Señor, no Señor, espera, estás equivocado porque esa persona, él tomó su decisión delante de mí y oró conmigo? Eso le vas a decir. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aunque haya hecho esa confesión que estás diciendo, aunque haya dicho Jesús es mi Salvador y mi Señor, aunque haya dicho yo confesé, decidí y dije que tú eres mi Señor, créeme que delante del Señor tu confesión, tu decisión, tu oración no tendrá ningún valor ante Él. Ninguno. Mateo 7:22, pero Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sabemos que somos salvos. ¿Por qué? Porque hay una evidencia, hay un fruto, porque hacemos esa voluntad. Ese fruto va a ser la voluntad del Padre que está en los cielos. Es la evidencia del creyente que está realmente caminando en la voluntad del Padre, en ese camino que es estrecho, que es angosto. Porque si no es así, ¿sabes qué va a suceder? Dice en el 27:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entre los que se dicen que son cristianos, pocos son los que van a entrar. No sigas engañado. La palabra que dice aquí, nunca os conocí, la palabra conocer en la mente hebrea significa he tenido una relación íntima con Dios. No tomé una decisión y repetí una oración. He tenido una relación íntima con Dios. ¿Cómo tienes una relación con alguien? Tienes que conocer a la persona para que se empiece a dar una relación de amistad. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no escuchas de Él, si a ti no te hablan de Cristo, ¿cómo vas a tener una relación con Él? ¿Cómo vas a experimentar ese encuentro con el Señor para que Él te conozca? Hemos dado el ejemplo del presidente, de ir allá y decir, yo conozco al presidente, quiero entrar, y el Señor cuando salga no lo conozco, no entra. Lo mismo va a ser en el cielo, no entra, ¿no? Porque Él no te conoce. Tiene que conocerte el Señor. Tiene que haber esa relación con Dios para que Él te conozca. Tiene que haber un examinar de tu relación. Tú examina tu vida a través de las Escrituras. ¿Realmente hay una relación con el Señor? Si no hay, dice acá, hacedores de maldad, apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, si tú realmente ya eres de Cristo, ya estás en la puerta estrecha, significa que estarás viviendo en el camino angosto. Entonces, reconocemos que entrar por la puerta estrecha y permanecer en el camino angosto requiere de mucho esfuerzo, disciplina, autonegación, pero eso muestra que eres de Cristo, porque estás entrando a la puerta estrecha y estás en el camino y es lo mismo, es Cristo, ¿ok? El Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, aquí realmente hay disciplina, hay esfuerzo, hay autonegación. El Señor dice, ya tienes que, si vas a venir tras de mí, tienes que negarte, tienes que ya no ni yo o lo que yo creo, sino lo que Dios cree. Ya no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y de ahí dice, cada día
cada día. Entonces, no todos los caminos, no todos los destinos son iguales, que no se sigan engañando. Uno dice que lleva a la perdición y el otro a la vida, dice el Señor. O sea que hay dos. Todos aquellos que leímos en el principio es uno que lleva a la perdición. Y el único que lleva a la vida es el Señor Jesús. Y Él nos está mostrando este camino, nos está enseñando, nos está alentando para que sigamos adelante en ese camino estrecho, para que al final seamos recompensados, porque no se puede la recompensa si no pasas por este camino. El Señor está tomando de alguna manera estas citas, está dando una orden, está dando un mandato, está en imperativo, no está dando una opción, sino que está dando una orden a sus discípulos y a nosotros a que entremos por ese camino marcado por la persecución, ese camino sinuoso, marcado por el oprobio, y al final seremos recompensados. Cristo no solo es la puerta, Cristo también es el camino, y tanto la puerta como el camino son estrechos, son angostos, y estos te llevan a la vida eterna. El ejemplo que dijimos hace un ratito del presidente que nos conoce o no nos conoce es muy bueno para que podamos ilustrarlo. El Señor te conoce como el presidente, el Señor te conoce. Si te conoce, te dejará entrar. Si no, no entrarás. Espero que Dios obre en tu corazón. Espero que Dios verdaderamente toque tu vida para que tú vengas al arrepentimiento y tú seas de Cristo. Y si ya eres de Cristo, a lo mejor no estás caminando en el camino, pero si ya estás caminando, qué bendición. Pero esto va a ser de bendición para cualquiera que lo escuche. Que Dios bendiga tu vida grandemente.